Vamos a tener hoy un mensaje que va a ayudar a entender los dos pactos, el pacto de la ley y el pacto de la gracia, para poder tomar una decisión consciente de bajo cuál pacto es mejor vivir, ¿vale? Así que prepare su corazón. Mire, a lo largo de la historia, Dios ha tratado al hombre en base a pactos. El pacto con Adán fue el primero, después viene el pacto con Noé. Cuando usted ve el arco iris en las nubes, usted tiene que recordar que esa es una señal del pacto de Dios con Noé y con la humanidad de no volver a destruirla. La humanidad se está destruyendo sola, pero no será Dios quien lo haga como lo hizo con el diluvio. El pacto con Noé, después vino el pacto con Abraham. Pero los dos pactos más significativos a lo largo de la historia de la humanidad son el pacto de la ley y el pacto de la gracia. Estos dos pactos se refieren a la relación que Dios quiere tener con el hombre o que el hombre quiere tener con Dios. Al pacto de la ley, en la escritura lo vamos a encontrar con otros nombres o lo vamos a entender con otros nombres. El pacto mosaico, por ejemplo, es el pacto mosaico porque Dios se lo dio a Moisés, fue a través de Moisés. El pacto de Sión, porque es el monte donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. También está el pacto de las obras, porque su cumplimiento solamente se puede por esfuerzos humanos. El antiguo o el viejo pacto. Son algunos de los nombres que vamos a encontrar o que vamos a escuchar hablar acerca del pacto de la ley. Y el pacto de la gracia o nuevo pacto también se le conoce como el pacto de la gracia de Jesús, el pacto de la paz, porque transmite el shalom de Jesús, ¿ok? Y el nuevo pacto, ¿vale? La diferencia más importante de ambos pactos la podemos encontrar en Juan capítulo 1, verso 17. Si me acompaña a la Biblia, por favor, dice así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Esta es la más importante y contundente diferencia entre los dos pactos. Mientras el pacto de la ley fue dado por Moisés, el pacto de la gracia vino a través de Jesús. El pacto de la ley es algo, Moisés lo dio, Dios lo dio a través de Moisés. Hoy vamos a conocer cómo fue eso. Pero el pacto de la ley es algo, el pacto de la gracia y del favor inmerecido de Dios es alguien, ¿ok? Entonces, tenemos que entender bien la diferencia entre ambos pactos, que no se pueden mezclar. No se deben mezclar porque no se pueden mezclar. Cuando mezclamos la gracia o el pacto de la gracia y lo mezclamos con el pacto de la ley, al mezclarlos nos queda el pacto de la ley. ¿Me sigue? El pacto de la ley, si se mezcla con la gracia, deja de ser gracia y se convierte en ley. Es decir, obras humanas, obra de Cristo. Cuando los quieres juntar, obviamente las obras humanas quitan o menosprecian o no entienden la obra completa de Cristo, ¿vale? Así que la intención de este mensaje, es que usted pueda entender muy bien los dos pactos, conocer el contexto de ambos pactos y tomar su decisión de bajo cuál pacto quiere vivir y asegurarse de no estarlos mezclando, ¿va? De aquí que el mensaje de hoy lleva por título: dos pactos, una elección. Elige vivir en el pacto de su favor inmerecido. Eso es lo que anhelamos que pase contigo, ¿va? En esta primera parte, quiero que conozcamos el antecedente del pacto de la ley, ¿ok? En la historia de la antigüedad, primero vino el pacto de la ley y luego el pacto de la gracia. Primero Moisés, luego Cristo. Pero antes de Moisés, ya Dios trataba con el pueblo.
Ya Dios trataba con su pueblo. Y vamos a ver cómo era ese trato. ¿Me sigue? Y vamos a hablar de Abraham. Vamos a hablar del pacto abrámico. ¿Ok? El pacto abrámico se basaba en esto que dice el apóstol Pablo en Romanos 4, 2 y 3. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Este era el anterior pacto de Dios con la humanidad y estaba basado en la fidelidad de Dios, en la bondad de Dios, en la justicia de Dios y no en las obras de Abraham o en las obras del pueblo. Abraham escuchó la voz de Dios, Dios le pidió que sacrificara a Isaac su hijo. Abraham hizo la obra, déjame decirlo así, hizo la obra de sacrificar o de poner a Isaac en el altar para sacrificarlo cuando el ángel lo detuvo. Y Dios le dijo, ya no es necesario, he conocido tu corazón. Esa obra no le fue contada a Abraham. Lo que le fue contado fue la fe de Abraham para obedecer a Dios. Por eso dice que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, este pacto abrámico se basa en la fe de Abraham y del pueblo en Dios, la fe y la confianza en Dios. Y así comenzó Dios a tratar a su pueblo. De hecho, desde Adán vamos a ver a Dios tratando al pueblo bajo la gracia, ¿ok? Dándole gracia sin tomarle en cuenta sus errores. Y cuando ya Dios decidió sacar, Cuando ya Dios escuchó la voz del pueblo y fue a liberarlo de Egipto, vamos a ver cómo Dios trató al pueblo. En especial, porque ya hemos escuchado muchas veces acerca de cuando abrió el Mar Rojo, la columna de fuego, la nube, el maná, toda esa parte de gracia. Ya lo hemos platicado otras veces. Pero quiero que veamos cómo trató Dios a su pueblo cuando el pueblo hacía maldades, cuando el pueblo hacía malas obras. Y ojo a esto, no solamente malas obras entre ellos, sino directamente malas obras para con Dios. Vamos a ver cómo los trató el Señor, ¿vale? Aquí están en este pasaje, frente al Mar Rojo, Éxodo 14, verso 10. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Agréguele a esto con Dios. Ellos preferían en su corazón haber muerto en Egipto que estar muriendo con Dios en el desierto. Y esta audacia de reclamarle a Moisés, ahora sí, como decimos en México, le dijo a la puerta para que escuchara la ventana, le dijeron a Moisés para que escuchara a Dios. Esta queja directa para con Dios no terminó mal. Dios no los castigó. ¿Y qué fue lo que hizo ante esta murmuración y esta mala acción y mala obra en contra directa de Dios? Les abrió el mar, los pasó en seco, ellos vivieron, ahogó a todos los egipcios, a todo el ejército, ellos siguieron su camino. Así terminó esta mala obra, esta mala acción del pueblo de Israel. Siguen caminando y llegan a las aguas amargas. Éxodo capítulo 15, verso 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Cada vez que al pueblo de Israel le pasaba algo que no estaba en su
en su presupuesto, que no estaba en sus ideas, que no iba conforme a lo que ellos querían, ellos corrían, murmuraban, se enojaban con Moisés, criticaban a Moisés, y lo mismo para con Dios. ¿Qué pasó aquí? Que de su queja de la agua amarga, Dios la mandó a endulzar para ellos. Después siguieron caminando y tuvieron hambre. Éxodo 16, versículo 3. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Otra vez quejándose, otra vez queriéndose morir en Egipto, comiendo arrachera en lugar de estar ahí con Dios. ¿Qué hizo Dios? Simple, les dio el maná, les dio de comer. Y por último podríamos decir, cuando salieron de Egipto, Salmo 105:37, está diciendo el salmista: los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermos. Desde que los sacó, dice la escritura que ninguno murió. Venían de 430 años de ser esclavos. Obviamente la generación que estaba ahí, desde niños hasta jóvenes de 20, 30, 40, 70, 80 o más, habían sido esclavos toda su vida. Y salieron de Egipto sin enfermedades, ninguno estaba débil, dice la escritura. Así que aquí podemos ver que Dios, mediante el pacto que hizo con Abraham, estaba tratando a su pueblo no bajo las obras de ellos, sino bajo la obra de Él, bajo la fidelidad de Él, bajo la bondad de Dios. ¿Me explico? Y así fue el trato de Dios para con su pueblo. Nunca le tomó en cuenta sus malas obras. Quiero que tengamos claro que Abraham existió 450 años aproximadamente antes que Moisés. ¿Ok? Pero podemos entender que el pasado, el contexto, porque vamos a entrar ahora a ver cómo nació el pacto de la ley. Pero el contexto del pacto de la ley es la gracia, es el favor de Dios, es el no tomar Dios en cuenta las malas obras de su pueblo, inclusive contra él mismo. ¿Ok? Vamos a esa segunda parte. Aquí vamos a ver cómo nació la ley de Moisés, cómo nació el famoso pacto mosaico de la ley. Vamos a comenzar de donde nos quedamos en la anterior parte y vamos a ver cómo quería Dios tratar al pueblo. Éxodo capítulo 19 versos 2 dice así: habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, pura gracia sobre gracia, ¿verdad? Y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí con un amor incondicional, podríamos decir. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, el de Abraham, o sea, el de la gracia, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esta era la manera como Dios quería tratar a su pueblo una vez que lo sacó de Egipto, con toda esa bondad, con todo ese amor incondicional, con todo su favor sobre de ellos, ¿ok? Pero ocurrió la peor tragedia. Cuando Moisés le dice al pueblo lo que Dios quiere hacer, ellos contestan con orgullo. Predicadores que conocen y que dominan el hebreo confirman que las palabras que están en hebreo en esta parte son palabras dichas con orgullo, ¿ok? Éxodo 19:8 dice el pueblo:
Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Dios quería relacionarse con su pueblo en función de Él, de la obra de Él y no de las obras de ellos. Pero ellos le dijeron a Dios: todo lo que nos digas, eso haremos, volviendo a confiar en sus obras, en sus capacidades, en la capacidad de cumplir y no en lo que Dios estaba haciendo. Si usted lee, por favor, estos capítulos del Éxodo, se podrá dar cuenta que el pueblo no quería tratar con Dios. Quería que Moisés fuera. Ellos le tenían miedo a Dios. Ellos no confiaban en Dios. Ellos no querían tratar con Dios. Si queremos decir algo a favor del pueblo, es que ellos venían de 430 años de ser esclavos y solo sabían responder ante una orden. Ellos, los egipcios les ordenaban, ellos hacían. Tenían 5, 6, 7, 8 generaciones o más generaciones, tal vez hasta 20, si no mal recuerdo, son que de padre a hijo el ADN era este. Tú dime, egipcio, qué hago y yo lo hago. Ahora ya no hay egipcios, ahora está Dios. Entonces ellos le dicen lo mismo. Tú dime qué hacemos y yo lo haré. Pero están hablando con el Dios creador del universo, que ya les había mostrado su gracia y que les había dicho cómo quería tratar con ellos. Eso molestó a Dios. Y entonces Dios cambió el tono y dijo: tú quieres que te trate en función de tus obras, de tus buenas obras. Muy bien. Y en Éxodo 19, ahora en el verso 10, poquito adelante, dice así: y el Señor le dijo a Moisés: ve y consagra al pueblo hoy y mañana, diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Mire lo que va a decir ahora. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. Oiga, qué cambio de Dios, ¿no cree? Qué duro es verlo a distancia, ¿verdad? Desde una tercera posición, estar viendo cómo Dios quería tratarlos con amor, con paciencia, sin tomar en cuenta sus obras, y ellos dijeron: no, trátanos en base a nuestras obras, lo que tú digas, eso haremos. Y eso molestó a Dios, porque entonces, en lugar de verlo a Él, se estaban viendo a ellos mismos. Y entonces Dios cambia el tono y les dice: ok, entonces hazte para atrás, no vengas a mí, no me toques, no toques ni siquiera el monte donde yo voy a estar, porque si lo tocas a pedradas o a flechazos morirás. Cambió totalmente la historia de la humanidad con este pasaje, con este evento. Vamos rumbo a la entrega de parte de Dios de los 10 mandamientos, pero es bien importante que usted y yo tengamos plena conciencia del contexto de cómo nacieron los 10 mandamientos. Mismo capítulo 19 de Éxodo, versos 16, 18 al 19, 24 y 25, solo para mostrar un poco más del contexto de cómo nacieron los 10 mandamientos. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. El Señor le respondió: baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. ¡Wow! Ahora sí
se les cumplió. No querían tratar con Dios, ok, Dios no va a tratar con ellos. Querían que los tratara con sus obras, bueno, pues eso es lo que voy a hacer, dijo Dios. Y entonces le dictó a Moisés los 10 mandamientos. Éxodo 20, vamos a leer solo del 1 al 5. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres, de las obras de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Después viene: honrarás a padre y madre, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, etc. Pero quiero que vea, de aquí nace el pacto de la ley. Estos son los 10 mandamientos y después vienen 603 leyes más, o mandatos más, o mandamientos más, que Dios le dio y que ellos también fueron creando hasta formar la ley completa de Moisés, que abarca 613 mandamientos, 613 leyes o mandatos que cumplir, ¿ok? Pero ese es el contexto. Yo le pregunto, ¿usted se quiere relacionar con Dios en base a esta ley? ¿En base al contexto que da origen a la ley? ¿Usted se quiere relacionar con un Dios que está enojado con su pueblo porque su pueblo no confía en Él, sino confía más en sus obras? ¿Usted quiere tener una relación así con un Dios todopoderoso que hace temblar la tierra, que tiene voz de trueno, que te va a calificar según tus obras y que si te acercas equivocadamente vas a morir a pedrada o a flechazos? Yo no sé usted, pero yo no. Yo no. Y este es el Dios que sigue mucha gente enseñando por desconocimiento, no por mal corazón, pero que sigue enseñando y sigue mezclando. Ya hemos hablado, estamos muy enseñados en esta iglesia que el Señor nos trasladó del pacto de la ley al pacto de la gracia, y en esta iglesia se vive bajo el pacto de la gracia y del favor inmerecido de Dios, ¿cierto? Pero este mensaje está trayendo como mucha claridad de dónde viene un pacto, a dónde vamos con el otro, sobre todo el contexto, porque hay personas que Dios me pone en el corazón que minimizan la mezcla del pacto de la ley con la gracia, y esto creo que nos da una certeza de que no queremos nada bajo la gracia y bajo el favor de Dios. No queremos nada que tenga que ver con una sola pequeña idea de que queremos que Dios nos califique nuestras obras, que Dios vea que oramos tanto, que Dios vea que ayunamos y que leemos la palabra, que Dios lo vea. Lo hago para que Dios me vea y Dios me califique. Usted y yo no queremos eso, porque eso es la ley. Y estamos entendiendo que nuestro Dios ya no nos trata así. No porque hayamos cambiado con respecto a los cabezones que eran en ese tiempo el pueblo de Dios. No, sino porque Jesús vino a trasladarnos, y que a pesar de nuestras malas obras, si nuestra fe está en su obra, Dios no nos va a tratar conforme a la ley, nos va a tratar conforme a su gracia. Y eso es lo que queremos. Pero quiero que tengamos mucha claridad para que no te dejes engañar, porque obviamente las redes están llenas de predicadores buenos, santos, amorosos, pero que siguen mezclando la gracia con la ley. Haga de cuenta que siguen en el camino de Emaús y todavía no llegan a su casa a sentarse con Jesús para que les parta el pan y les termine de abrir los ojos. Porque van en un camino donde no reconocen a Jesús. Están reconociendo las obras de ellos por encima de la obra de Jesús. Sí ven a Jesús, pero por encima de la obra de Jesús quieren ver la obra de ellos. Y no tengo nada que decir en contra de ellos, porque nosotros hacíamos lo mismo hace 2 años y medio atrás. Es una bendición, es una gracia que el Señor nos haya abierto los ojos y nos haya sentado delante de su mesa, nos haya partido el pan para abrir los ojos y dejar de mezclar el
el pacto de la ley con la gracia, que no tiene nada que ver, son inmezclables. Cuando se mezcla ley con gracia, queda ley. Y eso es terrible, ¿me explico? Y la realidad es que después de todo esto, pues bueno, bajo la ley no se puede dejar de pecar. Éxodo 32:7. Lo primero que hicieron, cuando Moisés estaba arriba recibiendo las tablas de los 10 mandamientos, esto fue lo que pasó. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Y entre paréntesis podemos poner: y que ellos me pidieron. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, escuche esto lo que dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. ¡Wow! Oiga, no, esto es estar totalmente cegados. Si algo no entendían antes porque se quejaban contra Dios, cuando viene la ley entienden menos. Porque ahora no solamente se quejaban contra Dios de que los sacó. Ahora ya ni siquiera es Dios quien los sacó, sino son sus dioses, el becerro de fundición de oro que acostumbraban a adorar los egipcios y que ellos por generaciones también adoraron. Ahora le dieron a ese becerro y a esos dioses el haberlos sacado a ellos de Egipto, y ya no fue Dios. No. Esto es una ceguera más profunda. La gente que está bajo la ley tiene una ceguera más profunda que el que no está bajo la ley. Por eso muchas veces usted encuentra en la palabra del Señor como Jesús le dijo a 2 personas que no eran judíos, que tenían la fe más grande que él había visto en toda la tierra de Israel. A una mujer sirofenicia y a un centurión romano. A ellos les dijo, nunca he visto en Israel tanta fe como la de ustedes, porque es más posible que una persona inconversa pueda ver a Jesús que una persona que está bajo la ley. Wow, esto suena duro, pero así es. Porque cree que son sus obras. Entonces no está viendo a Jesús, está viendo a él haciendo obras para Jesús. Pero Jesús no quiere eso. Jesús vino a hacer él la obra para entregárnoslas a nosotros. Y nosotros, si queremos entender eso, tenemos que recibir el sacrificio, ¿vale? ¿Quiere ver cómo fue tratado una misma acción ahora bajo la ley? Vámonos hasta Números 21, verso 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Otra vez, lo mismo que cuando estaba bajo el pacto abrámico. ¿Se acuerda? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Ya no son sus dioses. Otra vez es Moisés y Dios. Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, del maná. O sea, otra vez la queja contra Dios y contra Moisés. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Nota la diferencia de una murmuración contra Moisés y contra Dios en el pacto abrámico, que es ese pacto de la gracia, de la naturaleza de Dios, y la misma acción, pero ahora en el pacto de la ley. No es que Dios haya creado serpientes para que los mordieran, no, las serpientes ya estaban ahí. Lo que Dios hizo fue quitar su mano protectora de ellos, quitó la mano protectora y las serpientes comenzaron a venir porque ellos iban pasando por el territorio de las serpientes. Entonces déjeme decirle que este es el contexto. Así nació el pacto de la ley, así nació el pacto de los 10 mandamientos, así nació todo eso en lo que hoy muchas iglesias basan su predicación, basan la condenación a la gente, el decirle las obras que tienen que hacer, el estar queriendo que la iglesia vengan, sirvan, hagan, y la gente cegada con buenos corazones cree que si hace, Dios lo ve bien.
Y si no hace, ya Dios no lo ve tanto. Y si no hace bien o hace mal, Dios lo desecha, Dios no lo ve. ¿Me explico? Mucha gente piensa eso. Entonces, aquí podemos entender cómo nació el pacto de la ley. Estábamos bajo la gracia, la humanidad estábamos bajo la gracia con Abraham. Vino Moisés, sacó al pueblo de Egipto y pidieron la ley, y este es el contexto terrible. Pusieron a Dios enojado. En lugar de que confiaran en Él, ellos quisieron confiar en sus obras, y eso pues da por resultado todo esto. Vamos a la última parte. En esta última parte vamos a aprender cómo la ley es una sombra del nuevo pacto de la gracia. ¿Vale? Quiero que vamos a entender cómo desde que nació la ley o el pacto de la ley, ya Dios sabía que no iba a funcionar. Y lo hizo solo para manifestarle al hombre, para desnudarlo delante de la ley y que se diera cuenta que no hay manera de querer ser bueno o de querer tener una relación con Dios en base a las obras. Eso es la labor más importante de la ley. Y por eso nos trasladó al pacto de la gracia. Envió a su Hijo Jesucristo para trasladarnos al pacto de la gracia y sellarlo con el sacrificio de Cristo. Pero lo que ahorita en este punto vamos a aprender es cómo desde que nació ya Dios sabía que no iba a funcionar, y desde que nació el pacto de la ley ya Dios estaba anunciando a Cristo y que nos trasladaría al pacto de la gracia. ¿Va? La semana pasada aprendimos que Dios reemplazó el pacto. Que cuando Jesús fue a la cruz, reemplazó el pacto. Ya no es más el pacto de la ley el que está vigente, sino el pacto de la gracia. Y entendimos que no fue que lo mejorara o que lo afinara o que lo complementara, y mucho menos que lo mezclara. Lo reemplazó. Vamos a leer de nuevo Hebreos 8, 7 y 13. Dice: si el primer pacto no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto el primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Cuando dice que ha caducado y pronto desaparecerá, esto le puede quedar a usted la duda o la certeza, si usted está entendiendo bien, de que el pacto de la ley sigue vigente. Y tengo que decirle que sí, que el pacto de la ley está vigente todavía. ¿Pero para quién? ¿Para quién? Bueno, está vigente solo para aquellos que aún no conocen a Cristo. Solo para aquellos que aún no han decidido entregar su vida al Señor, que para aquellos que todavía no quieren filtrar su vida a través de Cristo. Para ellos está vigente la ley en base a sus obras. Pero para todos nosotros que hayamos decidido entregarle nuestra vida a Cristo y recibir a Jesús como Señor y Salvador, ese pacto de la ley ya no está vigente, porque Jesús vino a reemplazarlo con el pacto de la gracia. Lo quitó y puso el pacto de la gracia. ¿Me está siguiendo? Bueno. Muy bien. Ahora, vamos a leer un versículo donde vamos a mostrar cómo Dios ya sabía desde el inicio, desde que estaba estableciendo el pacto, desde que estaba dictando los 10 mandamientos, que eso no funcionaría. Es decir, no crea usted que Dios se dio cuenta que no funcionó, porque Moisés vivió 1500 años antes de Jesús. No crea que Dios tuvo que pasar 1500 años para darse cuenta que no funcionaba y entonces enviar a su hijo a cambiarlo. No, desde que nació ya Dios sabía que no funcionaría, pero tuvo que dejarlo para que la humanidad fuera entendida y se diera cuenta que no hay manera de vivir una relación con Dios en base a obras. ¿Va? Hebreos capítulo 10, verso 1, dice así: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir.
no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, entonces habrían dejado de ofrecerlos, porque los adoradores se habrían purificado una sola vez y para siempre, y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Verso 3. Pero en realidad, esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. ¡Wow! Mire, Dios les dio la ley que pidieron. Pero esa ley lo único que hace es recordarle al pueblo su pecado, y su pecado, y su pecado. Porque 1 Corintios 15:56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Es decir, cuando la gente está viviendo bajo la ley, esa ley le recuerda todo el tiempo su pecado. Cuando Dios mismo dice, yo ya he perdonado tu pecado y he arrojado tu pecado al fondo del mar, y luego dice, y por amor de mí mismo no me acordaré más de tu pecado. Dios ya no se acuerda del pecado de la gente, pero la gente se acuerda todo el tiempo de sus pecados si está filtrándose bajo la ley. Es decir, no le está creyendo a Dios que ya no tiene pecado, sino al estar bajo la ley les recuerda su pecado. Entonces, cuando nace la ley, vamos a ver algunos puntos, porque el día de hoy, acuérdense que estamos conociendo los pactos y entendiendo los pactos profundamente, o un poco más profundo, para que su decisión, que seguro si usted tiene aquí tiempo con nosotros, ya la hizo, o si va llegando, la va a hacer hoy, nadie más se la mueva con historias, porque sigue habiendo en las redes mucha gente que se queja, que habla mal del Evangelio de la Gracia, porque siguen viendo sus obras y ellos quieren valer por sus obras y creen que el hombre tiene que valer por sus obras en lugar de por la obra de Jesús. Pero no es que sean malos, es que no lo han visto, no han abierto los ojos. Entonces yo solamente quiero que con este mensaje un poquito más profundo acerca de los pactos quede como muy bien cimentada tu decisión de ya no querer vivir bajo la ley nunca, ni mezclarla ni un ápice en la gracia que Dios te ha dado. Y vamos a ver entonces cómo Dios dejó desde el inicio señales de Cristo en el pacto de la ley. Señales de Cristo. Recuerde que en el Antiguo Testamento Cristo está escondido. En el Nuevo Testamento Cristo es revelado. Pero lo maravilloso de entender esto es que cuando vamos al Antiguo Testamento, Jesús se nos revela a nosotros y entonces entendemos, como les hizo a los del camino de Emaús, ¿verdad? Les reveló lo que de él se decía en las Escrituras, y eso pasa con nosotros. Y eso vamos a ver hoy, en esta última parte, de cómo desde que el Señor les dio la ley, anunció, desde el mismo instante de la ley, anunció la llegada de Cristo, ¿ok? Dice así. Vamos a ver, después de que dictó los 10 mandamientos, Éxodo 20, del 1 al 17, tiene los 10 mandamientos. Vamos a ver el verso 21. Éxodo 20, 21. Dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. 24. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Dios le da a Moisés los 10 mandamientos y minutos después le habla de que hagan un altar. Para que hagan sacrificios, holocaustos, animales sacrificados. Y usted que ya tiene obviamente la
visión de Jesús, usted sabe que esto era una sombra del sacrificio que Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haría en el altar de la cruz. ¿Me está siguiendo? Acá está Jesús escondido en la ley, ahora ya está revelado en el Nuevo Testamento, pero nosotros entendemos que cuando Dios habla de altar, este altar es una sombra de las cosas buenas, como leímos, que habían de venir. ¿Ok? Porque esto no es lo bueno en sí mismo. Aquí está lo bueno en sí mismo. Y entonces podemos ver cómo ya el Señor estaba anunciando que este pacto de la ley no serviría y que seríamos trasladados al pacto de la gracia por la obra en el altar de la cruz del Calvario. ¿Me sigue? Pero además le dice, si me lo vas a hacer de piedra, de cantera, no labres, no golpes la piedra porque la vas a profanar. ¿Qué era lo que Dios estaba diciendo ahí? No metas tus obras en mi altar. Toma la piedra de la naturaleza que yo creé y hazme mi altar, porque mi altar del sacrificio de mi hijo no tiene nada que ver con tus obras. ¿Me estás siguiendo? ¡Qué belleza! ¡Qué maravilla! Ahora usted puede entender por qué no quería a Dios que labrasen la cantera. Porque entonces el hombre creería que el altar que levantó a Dios es por su obra. Y dice Dios, no, o me lo haces de tierra, de la naturaleza que yo creé, o me lo haces de piedras, también que yo creé. Y tú no lo profanes con tus obras. Vivir en el pacto del favor inmerecido de Dios te invita a no profanarlo con tus obras. ¡Wow! Esto está maravilloso. En las ofrendas levíticas, si usted lee el libro de Levíticos, encontrará que a los levitas y sacerdotes, Dios les dictó, o Dios les dio que se hicieran 5 diferentes tipos de ofrendas. 5 tipos de ofrendas. 5 es el número de la gracia, ¿se acuerda? Y le voy a decir cuáles son los 5 tipos de ofrendas. Las ofrendas quemadas o los holocaustos, las ofrendas de paz, las ofrendas de alimentos, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la transgresión. Estas 5 ofrendas eran necesarias para hacer una sombra del sacrificio, de la ofrenda del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Ok? ¿Y por qué 5? Porque 5 es el número de la gracia y pasaríamos a la gracia, ¿vale? En Levítico 22:19 también nos va a decir que el holocausto tendría que ser sin defectos. Dice, en verso 19, dice, para que sea aceptado, ofreceréis machos sin defecto de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Por eso, Jesús tuvo que venir a la tierra, hecho hombre, no cometer un solo pecado y con eso ser ese Cordero de Dios sin defecto, listo para el sacrificio de la obra del Señor. ¿Me está siguiendo? Pero tiene que ser sin defecto. Jesús vino y no cometió pecado y por lo tanto pudo vencer a la ley. Por eso venció al pecado y a la muerte, porque el poder del pecado es la ley. La ley es quien evidencia el pecado. ¿Me sigue? Entonces, desde que arrancaron los 10 mandamientos y junto con ellos un altar, y el altar que no tocara la mano, y ahora un altar con un animal sin defectos, todo eso está hablando de lo que habría de venir, del pacto de la gracia que Jesús haría con nosotros. También, y por último, Levítico le decía al pecador que debería poner la mano sobre ese cordero. ¿Ok? Había un cordero que era inocente. Dice Levítico 3:2, el pecador pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. La acción del pecador que traía su ofrenda
y ponía la mano en la cabeza del cordero inocente, era: yo te traspaso mi pecado y tú me traspasas tu inocencia. ¿Se da cuenta de que otra vez aparece Cristo en esto? Y entonces, una vez hecho ese traspaso divino, que se convirtió en traspaso divino en la cruz, esa proyección de traspaso del pecador hacia la oveja o hacia el cordero, hacía que al morir tenía que degollarla y morir la ofrenda, y al ponerla en el altar del sacrificio y quemarla, el cordero inocente se quedaba con todo el pecado, y la muerte de ese cordero hacía que ese pecado quedara ahí y el pecador salía libre, ahora él como inocente. Y eso, mis amados, es lo que pasó en la cruz. Por eso Jesús tuvo que ir a morir. Por eso cuando Pedro le dijo: no, que no te pase eso, Señor. Que tal cosa no te suceda, yo te defenderé. Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. Es decir, tú, Satanás, sabes que si yo hago eso, tú pierdes. Y por eso mandó a Pedro a que solo viera lo natural. Pero aquí estamos otra vez viendo cómo desde que Dios dio los mandamientos de la ley, desde ese mismo instante ya estaba porque recuerda que el cronos tuyo y mío es lineal. El tiempo es lineal, pero el cronos de Dios es atemporal. Aquí estaba pasando la cruz también. La palabra dice que aún antes de la fundación del mundo, Jesús fue inmolado porque Dios no tiene tiempo. Pero esto nos demuestra que desde el pacto de la ley ya estaba operando o ya estaba gestando el pacto de la gracia. Entonces no hay eso de que alguien te diga que el pacto de la gracia es un invento de los que queremos prosperidad, o de que la ley, por eso Dios dio los mandamientos. No, sí los dio, pero los dio solo para evidenciar nuestra necesidad de voltear a la cruz y no a nosotros. Y eso todavía ellos no abren los ojos. No se los tomemos a mal, pero no se los creamos, ¿ok? Termino con esto. La gran noticia, cuando tú hoy ves los dos pactos y entiendes el contexto del pacto de la ley sobre todo, y entiendes que desde aquí sabía Dios que no funcionaría y por eso lo convirtió en una sombra de lo bueno que habría de venir, que es el pacto de la gracia, estoy seguro que vas a elegir vivir bajo el pacto de la gracia. Amén. Si usted puede ponerle ahí: yo elijo vivir bajo el pacto de la gracia, bajo el pacto de su favor inmerecido. ¿Vale? Pero tienes que entender que vivir bajo el favor inmerecido, bajo el pacto inmerecido de Dios, no es solamente para pedir de vez en cuando su favor. Ojo a esto. No quiere decir esto que no tengas que orar, por ejemplo, cuando vas a una entrevista de trabajo o cuando vas a hacer algo en especial, ores por recibir favor. Pero lo que estoy queriendo enseñar acá es que vivir bajo el favor inmerecido de Dios es permanente. Vives siempre, a toda hora, 24/7, aun cuando duermes, bajo el inmerecido favor de Dios. Y no solo su favor inmerecido te da derecho a pedir de vez en cuando su favor. No, es que tú comiences a creer que vives bajo el favor de Dios, sí o sí, pase lo que pase. Y algo que Dios pone en mi corazón, que he percibido que nos pasa a los que vamos, digamos, comenzando en el Evangelio de la Gracia, 2 años y medio es poco, es que cuando viene una tribulación o una mala noticia o una circunstancia difícil, la gente bajo la gracia y bajo el inmerecido favor de Dios puede llegar a pensar que en ese momento no tiene favor ya. Entonces, en la mente del que vive bajo el favor de Dios, pero con esta idea, pudiera creer que el favor de Dios es ocasional. A veces tengo favor, a veces tengo aflicción. Y no es así, mis amados. Tú y yo, si creemos esto, vivimos bajo el permanente favor inmerecido de Dios.
es permanente, es favor de Dios y es inmerecido, pero es permanente. Entonces, ¿por qué me pasan situaciones difíciles? Bueno, te lo voy a explicar de esta manera. De la misma manera que un día nublado no te dice que ya no hay sol. ¿Me sigues? El favor inmerecido de Dios es como si fuera tu sol que te alumbra, que te calienta, que mantiene la temperatura de la tierra en la que vives con un rango de temperaturas altas y bajas que se puede sobrevivir. Déjame decirte esto, está científicamente comprobado que si el sol estuviera un poco atrás de donde está, la tierra se congelaría. Y si estuviera unos grados adelante, la tierra se incendiaría. Es decir, la posición del sol con respecto a la tierra y a los planetas es la perfecta para mantener la vida y la temperatura en un rango soportable, habitable para el ser humano. ¿Me sigue? Bueno, así es el favor de Dios todo el tiempo, aún de noche, porque el hecho que haya noche en la parte del planeta donde tú vives no quiere decir que el sol ya no está. No, ahí está el sol, solo que ahora por la rotación de la Tierra nos toca verlo menos, pero gracias a que el sol está brillando en su lugar, la luna puede brillar también y la temperatura de la noche sigue siendo habitable. ¿Me está siguiendo? Entonces, así como hoy tienes certeza de que el sol de día, de noche, con día nublado, con tormenta, con ciclones, con terremotos y con lo que haga o con lo que pase en la tierra, el sol sigue ahí brillando majestuoso. Bueno, el favor de Dios es igual. Si hoy estás pasando solo por alguna circunstancia difícil, solo es eso. Es una nube que tapa de alguna manera la luz del favor de Dios, pero es aquí donde entra tu fe. Si tú hoy decidiste ya elegir vivir bajo el mejor de los dos pactos, que es el pacto de la gracia y su favor inmerecido, ahora te toca creer permanentemente que no importa lo que estés viviendo hoy, tú vives bajo el favor de Dios. Y entre más lo creas y más lo digas y más lo ores, que tú vives en el permanente favor inmerecido de Dios, eso va a hacer que tu confianza y tu fe en el Señor crezca y el favor de Dios sea más evidente a tu vida, a pesar de algunos días nublados que pueda haber en tu existencia. ¿Me estoy explicando? Amén. Así que, como dice el título de este mensaje, hay dos pactos, pero una sola elección. El corazón de esta iglesia nos dice o te dice: elige vivir bajo el permanente favor inmerecido de Dios y verás tu vida transformada y la de tus generaciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos al Señor de verdad toda la gloria, toda la honra. Adórelo, alábelo ahí. Yo le invito a que cierre sus ojos un momento y ponga a adorar al Señor, a reconocer que usted ha entendido, ha recibido la palabra de estos dos pactos y usted ha decidido hacer la elección más importante de su vida, vivir bajo el favor de Dios, pero sabiendo que es permanente e inmerecido y que no hay nada que tenga que ver con la ley y deje usted de filtrarse en su relación con Dios por las obras que haga, buenas y malas. Y más pronto que tarde estará saliendo de las obras malas y entrando en obras buenas y mejores. Amén. Así que al Señor toda la gloria y toda la honra. Y mientras usted adora al Señor y lo alaba, déjeme darle la oportunidad y compartir con los que hoy van llegando a esta transmisión, el que puedan recibir a Jesús en su corazón. Si usted quiere recibir a Jesús y caminar con Él bajo el pacto de la gracia, hoy usted puede hacer esta oración conmigo diciendo lo que dice en la Biblia, Romanos capítulo 10, versos del 8 al 11. Repita conmigo: Señor Jesús, yo te reconozco como el Hijo de Dios. Sé que moriste en la cruz por mis pecados, por mi condenación, por mis maldiciones, por mis culpas y por mis enfermedades.
pero resucitaste, triunfando sobre todos los enemigos en la cruz. Y esa resurrección a nosotros nos dio vida eterna y vida en abundancia. Así que el día de hoy yo te reconozco a ti como mi único Señor y Salvador personal. Gracias, Jesús. Elijo vivir bajo el pacto de tu gracia y tu favor y tu permanente favor inmerecido. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted pudo hacer esta oración o usted hoy ha recibido la salvación, que significa que al morir usted va a ir al cielo, pero también Jesús le ha prometido una vida en abundancia. Así que le invitamos a caminar con nosotros, a que nos contacte vía las redes sociales, ahí en los mensajes de cada transmisión, ya sea Facebook, ya sea YouTube o Instagram o TikTok, por donde usted quiera, contáctenos. Cuéntenos su testimonio, cómo le podemos servir, cómo le podemos ayudar, qué más podemos hacer. Vayamos juntos caminando en el pacto de la gracia y del favor y del permanente favor inmerecido de Dios. ¿Le parece? Así que le damos al Señor toda la gloria y toda la honra. Gracias por darnos este nuevo mensaje, esta buena nueva noticia, poder ver que los 10 mandamientos y la ley era solo una sombra de lo que había de venir, el pacto de la gracia, maravilloso, para que nadie te quiera regresar por ningún motivo al pacto de la ley. ¿Ok? A todos los que participan, como siempre, de estas transmisiones, les bendecimos, les agradecemos en el Señor, oramos para que haya dobles porciones para ustedes, y a todos los demás que están en esta iglesia, también les mandamos un abrazo, oramos creyendo que el favor inmerecido del Señor está sobre ustedes y será una semana bendecida, llena del permanente favor inmerecido de Dios, ¿vale? Así que no se despegue de estas transmisiones. Nos vemos ahora en las próximas semanas. Ya estamos terminando de afinar lo que vamos a hacer entre semana. Esté muy al pendiente. Nos vemos en las próximas transmisiones, ¿verdad? Hasta la próxima. Bendiciones.